Quiero hablarle sobre el tema obediencia total. Cuando hemos estudiado la palabra últimamente, nos hemos dado cuenta que en la Biblia se nos enseña el llamado a mirar a Abraham y regresar a los orígenes, así como a él se le pidió regresar a los orígenes de donde todo había comenzado. Y en Isaías capítulo 51, en el verso 2, está este llamado. Dice: mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Aquí tenemos un llamado de bendición y multiplicación. Lo repito una vez más. Aquí Dios está hablando de un llamado de bendición y de multiplicación que Dios puso sobre Abraham cuando lo llamó, y que dice que era solamente uno, y entonces, siendo solamente uno, lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó. A ver, diga conmigo: llamar, bendecir, multiplicar. Otra vez, fuerte por favor. Llamar, bendecir, multiplicar. Ese era el llamado que Dios le hizo a nuestro padre Abraham. Yo quiero decirle a usted en esta tarde: alégrese, porque ese llamado nos alcanza a nosotros. Cuando Dios nos eligió para ser llamados sus hijos, Dios no solamente te llama para que seas llamado su hijo, sino que Él te llama para bendecirte y para que seas una bendición y nos multipliquemos, para que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Pero escúcheme bien, este llamado que Dios le hizo a Abraham, nos damos cuenta que se cumplió con el tiempo, pero tuvo sus retos, porque cada llamado que Dios hace a nuestras vidas tiene siempre sus riesgos, tiene siempre sus retos, porque cuando hablamos de fe, cuando hablamos de obediencia, para poder ser obedientes y poder creer en lo que Dios nos dice o en el llamado que Él nos hace, nosotros debemos entender que hay riesgos, ¿ok? Hay riesgos, hay retos que nosotros tenemos que enfrentar, y por qué no decirlo, ¿verdad? Hay pruebas que necesitamos aprobar, ¿sí? Y hay murallas que necesitamos derrotar o que necesitamos derribar. Hoy vamos a ver cómo este llamado de Dios para Abraham tuvo que ver con una obediencia total. Porque cuando usted y yo no entendemos esto, si en mi vida no hay obediencia total, entonces yo no voy a poder ser bendecido de la manera en la que Dios quiere que yo sea bendecido. Por favor, escuche lo que estoy diciendo. Si en mi vida no hay obediencia total, no importa que Dios me haya llamado para bendecirme, la bendición no va a ser total en mi vida. ¿Me estoy explicando? Lo repito otra vez, por favor, rompa con toda distracción en el nombre de Jesús. Mientras yo no tenga obediencia total en mi vida, no importa que Dios me haya llamado de las tinieblas a su luz admirable, yo no voy a recibir bendición total en mi vida. Necesito obediencia total. La salvación de Dios para mi vida, el ser trasladado de las tinieblas a su luz admirable, es parte de las bendiciones que Dios tiene para mí. Pero no solamente es una de ellas. Dios tiene muchas bendiciones sobre nosotros. Dice la palabra que hay bendiciones sobre la cabeza de los justos. Aleluya.
Amén. Así que Dios quiere derramar sobre vosotros abundantes bendiciones, como se lo prometió a Abraham. Pero nosotros necesitamos entender entonces que esas bendiciones, ese llamado, se tiene que obedecer con fe y con obediencia total. Este llamado que Dios le hizo a Abraham, amados hermanos, tuvo mucho que ver con su padre Taré. Por eso necesito yo volver a recordar un poco de lo que estuvimos hablando hace 8 días, para poder poner bases en lo que vamos a hablar en esta hora. Capítulo 12 de Génesis. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este es un llamado que Dios se lo dio a Abraham precisamente cuando vivía con su padre en Ur de los Caldeos. Esto lo comprobamos en Hechos capítulo 7, versículo 2. Dice Hechos 7, verso 2: varones, hermanos y padres, está hablando Esteban, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Dónde estaba Abraham? En Mesopotamia. Antes de que morase, ¿en dónde? ¿Qué pasó en Harán? Fue donde Taré se quedó, ahí donde se murió, ¿cierto? Entonces, antes de haber llegado allá, cuando estaban en Mesopotamia, dice que Dios le aparece. ¿Y qué le dice Dios? Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Ojo, se dice que se le aparece a Abraham, no a Taré. Probablemente podemos entender que quizá Abraham le dijo a su padre: ¿sabes qué? Me apareció este Dios, este ser, y me dice que vayamos a la tierra de Canaán. Es muy probable, y por qué no decirlo, que su padre le haya hecho caso y haya ido con Abraham. Pudo haber sucedido eso y pudo acompañarle a Abraham. Y como no era el llamado de Taré, por eso Taré se quiso quedar a la mitad. No sé si me estoy explicando otra vez, ¿sí? Todo esto tenemos que entenderlo para poder entender el llamado de Abraham y los retos que él tuvo que enfrentar en su llamado. Ojo, por favor, porque Dios nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros, y no te tienes que sorprender cuando haya retos y vas a enfrentarlos. Tarde o temprano vamos a enfrentar retos. Entre más grande sea tu llamado, más grandes van a ser los retos que vas a enfrentar. ¿Me estás escuchando? Entre más grande sea el desafío que Dios te ha dado, más grande van a ser los desafíos, las pruebas, las traiciones, por qué no decirlo, que tú vas a enfrentar. Pero entre más grande sea el llamado, tú vas a tener también que tener una grande fe y una grande obediencia. Porque si no, el llamado puede que se quede a la mitad. Espero me esté explicando, ¿sí? Dios le aparece a Abraham: sal de tu tierra, oiga el llamado, de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Sale Abraham de su tierra, pero resulta ser que no sale de dónde, de su parentela. Porque dice el versículo 4: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó ¿en dónde? En Harán. Y de allí, muerto su padre, porque acabamos de ver en Génesis que su padre iba con él, y no solamente su padre, iba su esposa, e iba ¿quién más? Lot. Y cuando muere su padre, dice que Dios le traslada a esa tierra en la cual estaba hablando Esteban en ese momento. Versículo 5 dice: y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión. Diga conmigo: promesa.
promesas. Se la prometió que se la daría en posesión, pero resulta de ser que a él no le dio herencia en ella ni para sentar un... ¿Qué cosas, no? ¿No es frustrante cuando Dios nos da promesas y de momento no las vemos cumplirse? No sé si me estoy explicando. No es frustrante, no es desesperante, no ataca nuestra fe cuando Dios nos da promesas y tú ves que pasan los días, pasan los años, pasan los meses y como que no ves esa promesa cumplirse. ¿Es frustrante o no es frustrante? ¿Ataca tu fe, sí o no? Esto le estaba pasando a Abraham. Dice que Dios le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él. Y es frustrante aún más porque dice que se lo dice cuando él no tenía aún un qué. No tenía hijo. ¿Por qué? Porque su esposa era estéril. Ahora note por favor esto. Abraham, su esposa estéril, su padre que quizá era un buen apoyo para él, ya no está, también muere en Harán. Era muy fácil para Abraham desesperarse, era muy fácil para Abraham decir, ¿sabes qué? También aquí me quedo, hay tristeza, hay dolor, mejor me quedo aquí, no sigo adelante. Dios me ha prometido que fuera a esta tierra, pero no he llegado a esta tierra y no tengo ni siquiera hijo. Sin embargo, Dios lo estaba llamando y se lo había prometido. Amados hermanos, cuando Dios nos promete algo, Él lo va a cumplir. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Te lo prometió y lo va a cumplir. Pero nuestra responsabilidad a la hora de responder a esas promesas debe de ser dos cosas. Debe de ser fe y debe de ser obediencia total. Si no hay fe en mi vida y no hay obediencia total, no importa qué tan grande sea la promesa, no importa qué tan grande sea el llamado, puede que yo no herede lo que Dios me ha prometido. Y no va a ser culpa de Dios, va a ser mi culpa por no haber sido obediente totalmente, va a ser mi culpa por haberme faltado la fe. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, porque a pesar de los retos que él tuvo que enfrentar, nos damos cuenta que él siguió adelante. Entonces note por favor, yo encuentro aquí un llamado de obediencia. El llamado de Abraham no solamente fue un llamado a la bendición y a la multiplicación, sino que fue un llamado también de obediencia. Un llamado donde había una orden específica, un llamado donde había una orden clara. La orden era salir de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y ir a la tierra que voy a mostrarte. Era claro el llamado y la orden de Dios. Ahora, por favor, escúchame bien. Dios no es un Dios de confusión, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Dios no es Dios de confusión. Cuando Él habla, quiere que nosotros podamos entender claramente sus instrucciones. Ojo, Dios no es Dios de confusión, pero a veces lo que Él hace o a veces lo que Él nos dice puede de alguna manera provocar en nosotros confusión. ¿Cómo está esto? Si acabo de decir que Dios no es Dios de confusión y ya los estoy confundiendo. ¿Me están entendiendo o no? Lo repito. Dios no es Dios de confusión. Sin embargo, a veces las cosas que Él hace o las cosas que Él nos pide nos confunden. Abraham, vas a heredar esta tierra, la voy a dar a ti y a tu descendencia. Señor, no tengo hijo. ¿Confunde o no confunde? Mi esposa es estéril. ¿Cómo está eso? María, el bebé que tienes en tu vientre,
Es obra del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? ¿Y cómo va a ser eso? ¿No dijo María eso? ¿Cómo va a ser eso? Ni siquiera conozco varón. Escúcheme bien. Si Abraham estaba confundido, María estaba súper confundida. ¿Por qué? Porque Sara y Abraham al menos eran esposos y tenían intimidad. Había una posibilidad en algún momento de que Sara quedara embarazada. ¿Me explico o no me explico? ¿O quiere que se lo explique con manzanitas? O le ponga ahí una foto. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? Pero resulta ser que con María no se podía esto. ¿Por qué? Porque María no había conocido varón. Sin embargo, viene el ángel Gabriel y le dice: lo que vas a concebir es fruto del Espíritu Santo de Dios. Dios no es Dios de confusión, pero a veces Él habla de maneras o obra de maneras que nos confunden. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios que tiene diferentes maneras de operar. El Espíritu es el mismo, pero las operaciones de Él son distintas muchas veces. Y yo no voy a querer que Él trabaje contigo como trabajó u operó conmigo. A ver si me estoy explicando, por favor. Escúcheme bien. Dios va a operar de maneras distintas en nosotros, pero el llamamiento para todos es el mismo. A ver si me estoy explicando, porque le estoy dando un poquito de carne pegada al hueso, para que le muerda fuerte y la agarre y la arranque y esto es para mí. ¿Sí? Es decir, Dios me llamó a mí, me sacó de las tinieblas a su luz admirable y ha tratado conmigo en mi llamamiento para llevarme a donde Él me quiere llevar, y me ha llevado por diferentes operaciones que algunas de ellas no las he entendido, y que si te le pasaran a ti probablemente te confundirías y no las entenderías. Pero de la misma manera Dios tiene un llamado para tu vida. Escucha bien para que lo entiendas. Cuando yo estuve recién aceptado el ministerio a ser pastor aquí en Estados Unidos, te voy a poner un ejemplo de esto. Dios obró en mi vida de una manera especial, operando en mi vida de una manera especial. Estuve en Dallas en la iglesia Mundo de Fe. Terminó el predicador de predicar. Yo corrí al altar para poder recibir esa administración que había. Y recuerdo que cuando sentí, yo ya estaba en el suelo. Y cuando estaba ahí en el suelo, en ese momento miré una luz pero intensa que bajaba sobre mi rostro, que no era la luz de los focos, porque no había unos focos que estaban pegándome directamente como aquí, pero yo miraba una luz intensa que me estaba mirando, de tal manera que yo no podía mantener los ojos abiertos. Los tuve que cerrar y taparme inclusive la cara, porque esa luz me estaba cegando, me estaba molestando, aún con los ojos cerrados. Entonces en ese momento, cuando yo me tapo los ojos, ¿verdad?, empiezo a tratar de hablarle a Dios y a tratar de bendecir su nombre, a tratar de honrarle, ¿verdad? Y en ese momento que le estoy tratando de honrar al Señor, escucho una voz del Espíritu Santo que me dice: shh, cállate, no es tiempo de que me hables, es tiempo de que me escuches. ¿Sí? Operaciones del Espíritu Santo de Dios, obrando de maneras distintas. Entonces, cuando yo entiendo eso, me callo y empieza a fluir dentro de mí la presencia de Dios, y Dios hablándome y confirmando el llamado que me había hecho para estar en este país. O escuche por favor, me levanto esa tarde, me voy a la silla más cercana, pero yo me iba tambaleando prácticamente como un borracho. Ahí entendí cuando la Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya, amén. Porque yo iba como un vil borracho tambaleándome y no me podía sostener. Me tuve que sentar en la primera banca que encontré.
El hermano que iba conmigo de chofer me tomó, me agarró y me llevó hasta el lugar donde estábamos sentados, porque yo no podía caminar por mí mismo, solo. Terminó el servicio, ¿verdad? Se alargó el servicio porque el programa se rompió. Salimos, me subí a la camioneta con él. Me dice: pastor, ¿quiere usted cenar? Y yo, cuando me dice eso, me comienzo a reír. Y le digo: no, yo no quiero comer. Y él se me queda viendo, dice: ¿qué le pasa? Pero dentro de él, ¿verdad? Porque no me dijo nada. Y yo sigo riéndome, y él está manejando. Yo lo veo que me volteaba a ver, y yo sigo riéndome, y me estoy riendo ahí, Señor, y una sonrisa en mis labios, y risa, y el hermano me voltea a ver y dice: hermano, ¿qué tiene? Digo: no sé, hermano, me da mucha risa. Y dice él: viene borracho, ¿verdad? Le digo: pues yo creo que sí, vengo borracho del Espíritu Santo. Y me vuelvo a carcajear otra vez, ¿sí? En eso se para él en un restaurante porque él tenía hambre, ¿verdad? No, se veía que no ayunaba mucho. Se para y dice: vamos a comer aquí, pastor, véngase. Y yo con la risa, amado hermano, con la risa, y me meto al restaurante. Y estamos ahí en el restaurante sentados. Él está ordenando los tacos y lo que íbamos a comer. Yo le dije: ordene usted lo que quiera, ordéneme unos tacos, no importa. Pero yo seguía riéndome. Y en ese momento que tomaron la orden, se fue el mesero. Por allá en una esquina del restaurante comienzan a sonar unos mariachis. Ojo, por favor, porque yo soy mexicano y no me avergüenzo de mi México lindo y querido. Toda mi vida escuchando mariachis. Toda mi vida el 16 o 15 de septiembre oyendo los cohetes y el ta tará tará y raca, ¿verdad que sí? Y vamos a dar al grito, ¿sí o no? ¿Cuántos íbamos? Pecadores. No, celebrábamos nuestra independencia, ¿sí o no? Bueno, no era nada nuevo para mí, pero escuche la obra del Espíritu Santo, Cuando escucho los primeros rasgados en la guitarra y en los primeros acordes y todo eso, amado hermano, haga de cuenta que me taladran los oídos. Y me empieza a lastimar la música de los mariachis y el grito. A ver cómo grité igualito, ¿eh? Así como Jorge Negrete. No, arrepiéntanse. Pensaron que iba a decir arremachos, ¿verdad? Arrepiéntanse, ¿verdad? Y cuando empezaron a gritar, escúcheme bien, entonces me taladraron los oídos y me los tapé y le dije al hermano: ¡ay! Así como no soporté la luz, no soporté ese sonido. Yo no entendía lo que estaba pasando, amado hermano. Me puse las manos aquí. Le dije al hermano: ¿sabe qué? Me tengo que salir porque la música me está lastimando los oídos. Dice: pastor, si no está tan recio. Dije: no entiendo, no lo entiendo, me tengo que salir. Lo espero en la camioneta. Me salgo. Y cuando yo me salgo, vuelve otra vez aquel gozo, aquella alegría, esa risa, y sigo riendo. Y por fin el hermano sale. Nos tuvimos que llevar los tacos de camino. Yo ni comí. Lo único que yo recuerdo, para hacer el testimonio más corto, es que me dormí, no sé a qué horas de la madrugada, y lo último que recuerdo es que yo seguía riendo. ¿Está conmigo? Eso se llama una operación del Espíritu Santo, que yo no voy a pedir que te suceda a ti de la misma manera que me sucedió a mí. Porque si no te sucede a ti de la misma manera que me sucedió a mí, entonces yo no voy a decir que tú no tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida. No sé si me estoy explicando. Ahora escuche, llego a la iglesia, les comento el testimonio de lo que me pasó en este servicio en Dallas. Estábamos en una reunión de los que se iban a bautizar. Y recuerdo a una hermana, y por respeto no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero recuerdo una hermana que mientras yo estaba dando este testimonio, ella estaba así. Y hacía la cara y así.
Tenía esa costumbre de siempre estar cuestionando muchas de las cosas que nosotros decíamos. Porque así hay gente en la iglesia, ¿verdad? Que tú estás diciendo algo y cuestionando lo que tú estás diciendo, haciendo caras. Y ella estaba así como incrédula diciendo, no, esto no es de Dios, no lo creo, de verdad que no, ¿verdad? Y yo la miraba, porque uno puede ver de aquí el rostro de todos ustedes, les veo la cara y ustedes me ven la mía, ¿cierto o no? ¿Me la ven? Oremos. En el momento que yo estaba hablando de esto y que la hermana no estaba creyendo en esto, amados hermanos, llegó el momento de orar y dije, vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? La primera que comenzó a reírse, ¿sabe quién fue? Ella. Y yo no empecé a orar, Señor, manda sobre tu sierva o sobre tus hijos otra vez, nada de eso, simplemente estaba dando un testimonio. Pero el gozo que Dios puso en mi vida se derramó en aquella reunión nuevamente, y la mayoría de los que estaban en esa reunión experimentaron esa operación del Espíritu que yo experimenté. ¿Me estoy explicando? Ahora, le digo algo, eso no se ha vuelto a repetir en mi vida de la misma forma. Fue simplemente una operación del Espíritu Santo. Pero el Espíritu es el mismo. Estas cosas confunden, pero Dios no es Dios de confusión. Escúcheme bien. Confunden, ¿por qué? Porque me hace ver a mí como un briago. ¿Sí me estoy explicando? Me hace ver a mí como un loco. Cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama sobre las personas, a veces las personas hacen cosas, permítanme la expresión, medias locas. David, ¿qué le pasó cuando él se sintió agradecido de haber traído el arca el arca de Dios de regreso? ¿Qué le pasó? Dice la palabra que danzaba con toda su fuerza, y el original significa que él daba vueltas como un remolino, y no solamente eso, sino que sus ropas se habían caído, ¿sí? Y por eso Mical, ¿qué hizo? Lo menospreció. Ahora, no estoy hablando, amado hermano, de hacer cosas indecentes y desordenadas. Estoy hablando de nosotros seguir la operación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahora, por favor, escuche. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque cuando Dios le llamó a Abraham, lo repito, el llamado era para Abraham, pero no era para Taré. Quizá Taré quiso acompañar a Abraham, pero se quedó a la mitad del camino. Era un llamado entonces de obediencia a salir de su tierra, de su parentela, y también ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. Pero también era un llamado, escuche bien, un llamado de fe. Un llamado de fe. ¿Por qué? Era un llamado que tenía promesas. No solamente se requería de obedecer, sino que también incluía promesas. Y sabe, me gusta mucho esto, porque cuando pienso en mi Dios, Él es un Dios que sabe recompensarnos cuando somos obedientes. Aleluya. No solamente me llama y no solamente me pide que sea obediente, sino que Él, para que yo pueda animarme a ser obediente, me pone recompensas, me pone promesas. Amén. Y eso fue lo que le hizo a Abraham. Le puso promesas. Y en el versículo 2 le dijo lo siguiente. Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? Serás bendición. Ahí está, amados hermanos. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, por favor, escuche bien esto.
Estamos hablando que el llamado de Dios para Abraham era un llamado de bendición, pero también era un llamado de obediencia, pero también era un llamado de fe. Entonces, yo no puedo tener esa bendición si antes yo no tengo fe. Y yo no puedo tener fe si antes yo no soy obediente. Y yo no puedo ser obediente si antes yo no soy humilde. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Tengo que ser humilde porque la humildad es el principio de la obediencia. Y cuando yo soy obediente, se va a producir en mí fe. Y fe es el camino junto con la obediencia para que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. No sé si me expliqué. Lo repito otra vez para que te lo aprendas, ¿sí? El llamado para nuestras vidas, Dios está esperando que nosotros obedezcamos. Pero no podemos obedecer si primero no somos humildes. Porque la humildad es el principio de la obediencia. La obediencia en mi vida va a producir fe. Y la obediencia en unión con la fe me van a llevar a que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. Si yo quiero que las promesas de Dios se cumplan en mi vida, todo este proceso en el llamado de Dios para mi vida se tiene que realizar. Pero escúchame bien, va a haber cosas que van a atacar ese llamado en tu vida. Va a haber cosas que van a atacar tu humildad. Si tú no dejas a un lado la arrogancia, si no dejamos a un lado si no dejamos a un lado el sentirnos cuando nos corrigen, si no dejamos a un lado el que no podemos aprender de los demás, entonces nunca vamos a ser humildes. La humildad se demuestra sirviendo a los demás. La humildad se demuestra cuando yo soy enseñado por los demás. No sé si me estoy explicando. La humildad se demuestra cuando yo acepto la corrección de los demás. Entonces, si yo estoy haciendo eso, soy una persona que está mostrando humildad. Entonces, debo ser obediente. Y cuando soy obediente, mi fe se crece. Y cuando mi fe crece, entonces las promesas se hacen realidad en mi vida. Amén. Pero escúchame bien, algunos están en la primera parte, en la parte de la humildad. No quieren aprender, no quieren ser corregidos, tampoco quieren servir. Entonces, tú no eres un candidato para que la fe se manifieste en tu vida y las promesas de Dios se derramen sobre tu vida. Porque se necesita humildad, se necesita obediencia, se necesita fe para heredar las promesas. Amén. Era un llamado de fe que Dios le dio a Abraham. Y Abraham, cuando recibe este llamado, nos damos cuenta que obedece a medias. ¿Por qué obedece a medias? Porque dice la escritura en el versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, dígalo fuerte, Lot fue con él. Ojo, por favor, el llamado estaba siendo obedecido, pero la orden no estaba siendo obedecida. Quiero que te vayas, pero quiero que dejes a tu parentela. Dice que se fue como Dios le dijo, pero no estaba obedeciendo totalmente lo que Dios había dicho, ¿cierto? Porque dice que era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Verso 5: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, no hay problema con Sarai, a Lot hijo de su hermano, ahí está el problema, y todos sus bienes que habían ganado,
y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Veamos el mapa, por favor. Ahí está otra vez. Ahora el viaje está completo. De Ur con su padre llegó hasta Harán. Allí murió su padre, pero él continuó el viaje, el llamado, tratando de obedecer a Dios, y llegó a la tierra que Dios le prometió. Veámoslo en el otro mapa, por favor. Es un mapa más cercano. Ahí está el recorrido que tuvo que hacer Abraham aproximadamente. Si se da cuenta, no hizo una línea recta. ¿Por qué no hizo una línea recta? Porque una línea recta se hubiese encontrado precisamente con el desierto. Entonces Abraham tuvo que rodear la ruta de los ríos para estar cerca del agua, tener vida para él, para sus siervos, y tener vida aún para los animales que él llevaba en el camino. Entonces tuvo que hacer precisamente esa ruta que encontramos allí. Sigamos leyendo, por favor. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y ojo, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Quién estaba en la tierra que Dios le había prometido? ¿Quién? El cananeo. ¿Quiénes eran los cananeos? Los descendientes de Cam. Los descendientes de Cam, el hijo de Noé, que vio la desnudez de su padre. Entonces mire lo frustrante del asunto para Noé. Señor, me estás haciendo un llamado de bendición, me estás haciendo un llamado de grandeza, me estás haciendo un llamado de multiplicación, me estás haciendo un llamado de que yo mismo voy a hacer bendición, y resulta ser que número 1, mi esposa es estéril, número 2, mi papá ya se murió, número 3, llego a la tierra por fin que tú me prometiste, y resulta ser que está ocupada, y está ocupada por enemigos. ¿No se le hace frustrante? ¿Se le hace frustrante o no? Mire, amado hermano, yo en el lugar de Abraham quizá ya me hubiese desanimado. ¿No se le hacen a usted ya muchas trabas, muchos retos? Y no son cualquier clase de retos. La promesa todavía no se ve cumplida del todo, porque llego a la tierra que me prometieron y ahora resulta que está ocupada, otro es el que está viviendo allí. ¿Qué me está enseñando esto? Todo llamado incluye riesgos y complicaciones. Aprende esto, por favor. No importa que Dios esté en el asunto, va a haber riesgos, va a haber complicaciones, va a haber retos, va a haber momentos de dolor, va a haber momentos de tristeza, va a haber momentos de llorar, va a haber momentos de desesperación, va a haber momentos en los que tu fe va a ser retada, y no solamente tu fe, va a haber momentos en los cuales tu obediencia va a ser retada. Y Dios quiere que aprendamos de Abraham y podamos nosotros no solamente tener fe, sino también ser obedientes en todo. En todo. Una obediencia total, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Abraham pudo haberse desanimado cuando llegó hasta Canaán. Pudo haberle dicho a Dios: sabes, me sacaste de una tierra tan lejana, he recorrido tantos kilómetros, he pasado por muchas escasez, he pasado por muchos retos, mi padre se murió en el camino, y mira, por fin llego a esta tierra después de abandonar al resto de mi parentela, y resulta ser que esta tierra está llena de gente feroz. Porque los cananeos no eran una perita en dulce. No, era gente feroz, era gente, hermanos, idólatra, era gente que tragaba a sus moradores. ¿Te acuerdas lo que dijo Josué de ellos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
Es gente que traga a sus moradores. O sea, asesinos, eran unos desalmados. Y ahí lo llevó Dios a Abraham. Entonces, por favor, escúcheme bien. Hay que entender algo. Si estas complicaciones que yo estoy pasando ya existen, o son complicaciones que yo estoy provocando. Lo repito otra vez. Si yo obedecí el llamado como Abraham y me lancé en mi camino de fe y estoy viendo una y otra y otra y otra complicación, yo tengo que entender si esas complicaciones ya existen o yo las estoy provocando. Porque es muy diferente a que ya existan y otra a que yo las esté provocando. ¿Sí? Entienda por favor esto. ¿Sí? Vamos a entenderlo en la Biblia. Versículo 7. Ya estando en la tierra de Canaán, sucede lo siguiente. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había. Otra vez volvemos a lo mismo. Dios no es Dios de confusión, pero a veces obra de maneras que nos confunden o habla de maneras que nos confunden. ¿Por qué? Llegó a la tierra, está habitada y le dice: te la voy a dar. Si hubiese llegado a una tierra, está deshabitada, no hay enemigos, no hay nada, y me dicen: te la voy a dar, yo lo creo rápidamente. ¿Cierto? Pero era algo que podía confundir a Abraham. Sin embargo, Abraham edifica ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Seguimos, por favor, verso 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y otra vez edifica ahí altar a Jehová. Ojo, e invocó el nombre de Jehová. No se menciona que Jehová le responda, ni tampoco que Dios le vuelva a aparecer. Sin embargo, él sigue tratando de estar en comunión con Dios. Cuidado con esto, ahorita lo va a entender. Versículo 9. Abraham partió de allí, caminando y yendo hasta el Negev. Y escucha, hubo entonces hambre en la tierra. Wow, otra complicación. Ya, Señor, si yo hubiese sido Abraham, Señor, pues, ¿qué pasa, no? Enemigos, mujer estéril, mi padre muerto, y ahora resulta de ser que hay escasez en la tierra donde tú me dijiste que yo viniera, que hay hambre en la tierra, y dice que el hambre era tan grande que tuvo que descender a Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. No era cualquier crisis. Por eso cuando vino el COVID, amado hermano, yo me acordé de esto. Y recuerdo que me pedían dar un consejo en la radio, ¿verdad? Y yo les decía a los que escuchaban: ¿saben qué? Dios va a estar con nosotros, porque las crisis no son nuevas. Las crisis siempre ha habido, pero Dios sigue siendo el mismo. Y el Dios que sacó a esos hombres de esas crisis es el Dios que nos saca a nosotros el día de hoy también. ¿Cuántos aplauden al Señor, por favor? Apláudele al Señor. Puede, escúchame bien, puede que tú enfrentes una crisis aún en tu llamado. Los hombres de Dios podemos enfrentar crisis también. Podemos enfrentar dificultades también, pero ojo, vuelvo a repetirlo. Una cosa es saber si esas crisis las estoy provocando yo o son de alguna manera obras que Dios está permitiendo para probar mi fe y mi obediencia. ¿Qué estaba pasando con Abraham? Lo que está pasando con Abraham es lo siguiente, amado hermano. Está pasando con Abraham que él está obedeciendo, pero a su manera. No podemos obedecer a Dios a nuestra manera. Hay gente que quiere obedecer a Dios en la iglesia a su manera. No se hacen las cosas a tu manera, ¿sabías?
no se le alaba a Dios a tu manera. ¿Sabías? No se le sirve a Dios a tu manera. Se le sirve a Dios a su manera. Se le alaba a Dios como Él lo pide. Diga amén, por favor. ¿Cierto o no? ¿Sí? Entonces tenemos que hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Y dice la escritura, verso 11: aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, porque se fue allá por el hambre, le dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora que conozco que eres mujer de hermoso aspecto, cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, me van a matar a mí y a ti te van a reservar la vida. Versículo 13: ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, viva mi alma por causa de ti. Verso 18: usted sabe, ¿verdad?, todo lo que pasó ahí. Ellos dijeron esto. El faraón puso sus ojos en la esposa de Abraham, la quiso tomar como su mujer, pero resulta ser que Dios castigó al pueblo de Egipto y trajo plagas, hasta que Dios habló en un sueño al faraón y le dijo: ¿sabes qué? Muerto eres. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos se acuerdan? Me salté toda la historia bíblica porque usted ya se la sabe, se la contaban en los párvulos. ¿O no? Esta historia a mí me la contaban en los párvulos, por eso me la salté. ¿Cierto? ¿Todos se la saben? Oremos. Bueno, Dios le aparece a Faraón y le dice: muerto eres porque tomaste a la mujer y es casada, es la esposa de Abraham. Y el Faraón: ¿qué? Yo no sabía. ¿Por qué me vas a quitar la vida? Yo soy inocente, en otras palabras. Y resulta ser el versículo 18. Avanzamos. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Tómala. No, no es cierto. Tómala y vete. Lo está corriendo, fíjese, versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Pausa para reflexionar en la palabra. Sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, voy a hacer de ti una nación muy grande. Ok, mi esposa es estéril. Me voy a la tierra, está llena de enemigos. Estoy en la tierra, me muevo para otro lado, resulta ser que hay una crisis muy grande de hambre. Me voy a Egipto porque allá hay comida. Cuando estoy allá, le digo a mi mujer: ¿sabes qué? Eres muy preciosa, muy hermosa. Me van a matar a ti y se van a quedar contigo. Así que di que eres mi hermana. Pregunto yo, ¿Abraham hizo bien, hizo mal? ¿Mintió? ¿Mintió? Cuando vemos las gráficas nos damos cuenta que era su media hermana. En parte no es que había mentido realmente, pero ¿qué estamos viendo aquí? Un problema de fe. Un problema de fe, porque la promesa es: te voy a bendecir y haré de ti una nación que... Entonces Dios había dado su palabra que lo iba a proteger a él, y no solamente a él, sino ¿a quién? A su esposa. Pero Abraham, antes de cortarse, se amarra el dedo. No sé si me estoy explicando. ¿Sí o no? Mira, Señor, ¿sabes qué? Mi esposa, me la van a bajar. Y a mí, cuello. Así que mejor di que eres mi hermana. La batalla de la fe en el llamamiento. Cuando las cosas no están saliendo bien y hay retos, nuestra fe va a ser probada tremendamente. Pero ojo, una cosa es que esos retos Dios los ponga en el camino para probar nuestra fe, y otra cosa es que nosotros los estemos provocando por nuestra falta de obediencia. Y el problema con Abraham es que había falta de obediencia en él. Y como había falta de obediencia en él, había falta de fe.
Me estoy explicando. Entonces, tú no me digas que eres una mujer de fe si no eres una mujer obediente. Lo repito otra vez, no me digas que eres un hombre de fe si no eres un hombre obediente. No, porque la obediencia produce en nosotros fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si yo estoy oyendo la palabra de Dios, voy a ser obediente y la obediencia va a producir en mi fe. Pero obediencia total. Amén. Déjeme acabar porque yo sé que ya me alargué un poquito, pero no quiero dejar esto aquí inconcluso. Al fin vamos a cenar aquí esta noche. Dígame amén. Tengo que terminar. Verso 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. En el verso 20 dice. Versículo que sigue. Regresamos a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 13, verso 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, va de regreso. Él, su mujer, con todo lo que tenía, y ojo por favor, y con él ¿quién? Y era Abraham riquísimo en ganado, en plata y en... Otra vez, Lot no tendría que estar aquí en este lugar. ¿Te das cuenta cómo lo traía como una sanguijuela que se le pegó? Si hubiésemos podido poner otra vez el mapa, que no lo voy a poner, de toda la vuelta que dio, llegaron a Canaán, se fueron a Egipto, se regresa con él otra vez y ahí el Lot. ¿Cuál había sido la instrucción? Déjalo. Verso 3. Volvió por sus jornadas del Neguev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí, y la Biblia lo aclara, allí antes, ojo, e invocó allí a Abraham el nombre de... Pero note que Jehová no hay respuesta, no hay aparición de Dios como antes lo hubo en ese lugar, no hay nada. Ya sea el segundo o tercer altar que Abraham levanta, pero no hay una respuesta o una manifestación de Dios. ¿Lo está notando? Nótelo por favor, porque estamos en un estudio. Versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, ay, otra vez, la burra al trigo. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Ojo, porque uno es el bendecido y otro es el que se aprovecha de la bendición de los demás. ¿Me estoy explicando? Te hago una pregunta. ¿Qué eres tú, el bendecido o el que se aprovecha de la bendición de los demás? ¿Qué Dios quiere que seas? ¿El bendecido o el que se aprovecha de la bendición de los demás? Porque mire, aquí hay gente que se confunde en esto, ¿ah? Ay, estoy bien, no me hace falta nada de todo aquello. Y piensas que tú estás bien, aunque no eres obediente completamente, aunque no estás siendo humilde, aunque no estás sirviendo, aunque no estás teniendo fe. Y piensas que estás bien y dices, estoy bien porque no me falta nada, no hay conflictos. Pero ¿sabes qué? Tú te estás beneficiando de la bendición que Dios ha puesto en otra persona, que probablemente está en tu casa o que probablemente está viviendo contigo. Y así lo que le estaba pasando a Lot. Se estaba beneficiando de las bendiciones que Dios había derramado sobre Abraham. Por eso dice el versículo, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podía morar en un mismo lugar. Ya no podían morar en un mismo lugar. Y aquí escuche, verso 7. ¿Y hubo qué? Hubo contienda. Tarde o temprano la bomba va a tronar. Cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios correctamente, tarde o temprano va a haber contienda.
tarde o temprano algo va a tronar. Y aquí tronó. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham, los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo, dice, la agrega, habitaban entonces en la tierra. Todavía estaban allá los enemigos y estos todavía peleándose. ¿Me explico? Ok, ojo con esto. Mientras obedezcamos a medias, siempre enfrentaremos complicaciones. Pero vuelvo a repetir, hay que saber si estas complicaciones ya existen o las estamos provocando nosotros con nuestra falta de obediencia. Versículo 8. Entonces Abraham le dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos. Esto me enseña que no se espera que los hermanos estemos peleando, ¿cierto? Porque los hermanos nos amamos, nos alegramos cuando alguien se alegra, ¿sí o no? Nos entristecemos cuando alguien se entristece. Y dice la Biblia que en eso conocerán que somos sus discípulos, ¿verdad? Somos hermanos. Verso 9. ¿No está toda la tierra delante de ti?, le dice a Lot. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Apártate de mí, Lot. Diga conmigo, ya era hora. Ya era hora. Verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Escuche esto. Y se fue Lot hacia, ¿le recuerda algo esa palabra? ¿Se lo está viendo? Se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Bendito versículo que está aquí en la palabra. Se apartaron el uno del otro, porque si no hubiese sucedido eso, amado hermano, Abraham hubiese seguido teniendo problema tras problema, problema tras problema, y se seguiría peleando inclusive con sus hermanos. Versículo 13. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, o sea, hasta donde estaba el pecado. ¿Por qué? Porque el verso 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Me gusta esta palabra. Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: ahora alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Y ojo, le vuelve a recordar la promesa. Pero note lo que le dice: porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Pero la clave está en ese versículo 14. Lo vuelves a poner otra vez, por favor. Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Note, ya no hubo altar. Abraham ya no volvió a edificar ningún altar, simplemente obedeció. ¿Qué me está enseñando esto? La mejor alabanza que tú y yo le podemos dar al Señor, el mejor sacrificio que le podemos ofrecer al Señor, es nuestra obediencia total. ¿Sí? Cuando él se aparta totalmente de su sobrino, entonces Dios le vuelve a hablar. Dios lo vuelve a guiar y le vuelve a recordar sus promesas que le iba a cumplir.
Amados hermanos, escuche bien por favor esto. ¿Por qué se llevó Abraham a Lot en todo este recorrido? Número uno, porque el primero que lo tomó fue su padre, Taré. Cuando Lot se queda huérfano, pienso que Taré dice: pobre de Lot, se quedó huérfano porque mi hijo Harán muere, me lo llevo. Cuando llegan a Harán, se muere el padre de Abraham, que es Taré, y pienso que Abraham se mueve en el corazón y dice: nos vamos a llevar a Lot porque sigue huérfano y ahora su abuelo que lo quería tampoco está, me lo llevo. Pero todo eso nos demuestra que Abraham cometió el error de querer ser más bueno que Dios. Usted no puede ser más bueno que Dios. ¿Cuántos sabían eso? Yo no puedo ser más bueno que Dios. Si Dios pidió esto, Él sabía lo que pedía. La bendición comenzó a fluir en la vida de Abraham cuando Abraham obedeció totalmente y se separó de Lot. Pero mientras Abraham llevaba a Lot para todos lados, a Canaán, a Harán, a Egipto, lo regresó otra vez con él, hasta que se empezaron a pelear y dice: no, ya es justo, te tienes que apartar porque Dios ya me lo había dicho. ¿Cierto? Amados hermanos, a veces nosotros no queremos decirle adiós a algunas relaciones o algunos inclusive familiares nuestros que nos impiden que las bendiciones de Dios se derramen sobre nuestras vidas. ¿Se acuerda usted que Jesús dijo: piensan que yo vine a traer paz? Yo no vine a traer paz, sino ¿a qué? Espada. De tal manera que se va a levantar el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y viceversa. ¿Y sabes qué, amado hermano? En ocasiones eso sucede con el llamado de Dios en nuestras vidas, porque el llamado que Dios tiene para todos nosotros es santidad. Y cuando alguien que está en mi casa no quiere vivir en santidad, esa persona que no quiere vivir en santidad puede estar deteniendo todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Y por eso yo estoy batalla y le ofrezco a Dios sacrificio y batalla y espero que me hable y Dios no se manifiesta y espero sus promesas cumplidas y no las veo. Pero ¿qué pasa? No estoy obedeciendo totalmente. No sé si me estoy explicando. No puede ser más bueno que Dios. Yo no puedo ser más bueno que Dios. Usted no puede ser más bueno que Dios. Mire, a mí me parte el corazón testificar esto, ¿verdad? Pero la relación con algunos de mis hermanos está dañada. Y está dañada. Es difícil ir a México y pensar que ya no me puedo yo reunir con mis hermanos como antes en una Navidad o en un cumpleaños de mi madre. ¿Y por qué está dañada? Porque el pecado en algunos de ellos ha avanzado, la incredulidad en algunos de ellos ha avanzado y ellos han hecho desprecios inclusive a mi madre, cosas que yo no puedo soportar, cosas que como cristiano yo tengo que salir a la defensa de mi madre, y no importando que sea mi hermano mayor o que sea mi hermano más grande que yo, pero yo tengo que honrar a Dios sobre todas las cosas y honrar a mi padre y a mi madre. Y si yo veo que mi hermano, aunque sea mayor, está faltándole el respeto a mi madre y está yendo contra mi madre y tratando de hacer cosas injustas contra mi madre, yo voy a defender a mi madre por el amor que me dice la palabra y la honra que yo tengo de acuerdo a la palabra para mi madre. Y si esto me ocasiona problemas con mi hermano, entonces le voy a decir como con Lot: ¿sabes qué? Tú para la izquierda, yo para la derecha. Yo para la derecha y tú para la izquierda, porque no podemos estar juntos y no podemos convivir juntos. ¿Por qué? Porque no estamos pensando lo mismo. Llega ese momento que es difícil, amado hermano. Yo me imagino que para Abraham no fue tan fácil, sin embargo lo tenía que hacer. El domingo yo te quiero invitar en el amor del Señor a que vengas y que podamos continuar un poquito con este tema, porque estamos hablando del servicio. Y Josué, más adelante, cuando por fin llega el momento de heredar la tierra que Dios prometió a Abraham, está ahí con todas las tribus de Israel. Se para de pie Josué y les dice a todos: oigan,
mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si a ustedes les parece mal servir a Jehová, en otras palabras, es su problema. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Te quiero invitar en el amor del Señor a que podamos servir con toda nuestra casa a Jehová. Porque si en toda mi casa no se está sirviendo a Jehová, hay un problema de falta de obediencia total. ¿Se iba a morir de hambre Lot si lo hubiesen dejado? Desde Harán ya tenía animales. Lo hubieran dejado, no se iba a morir. ¿Sí? No, amados hermanos. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Señor, gracias por enseñarnos tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes totalmente. Ayúdanos a entender que a veces hay decisiones difíciles que tomar, pero tenemos que aprender a amarte a ti sobre todas las personas y sobre todas las cosas. Tu palabra dice que el que amare a padre y madre más que a mí o más que a ti no es digno de ti, o el que ame a hijo o a hija más que a ti tampoco es digno de ti, Señor. No podemos, Señor, amar a nuestros hijos, solapar su pecado, apoyarles en lo que están haciendo cuando nosotros sabemos lo que es correcto. Porque si lo estamos haciendo, esa es falta de obediencia, y entonces todas las complicaciones que estamos teniendo en nuestro llamado, más que pruebas de fe, son problemas que nosotros estamos provocando. Por eso esa contienda que tenía Abraham con Lot no fue una prueba de fe. Esa contienda que tuvo Abraham con Lot, con su parentela, con su hermano, era un problema que él se había buscado. Señor, ayúdanos, líbranos de buscarnos problemas, porque ya hay demasiados problemas en el mundo como para seguirnos buscando problemas. Ayúdanos a ser obedientes al llamado que tú nos estás haciendo, que es un llamado de santidad. Y si tenemos que cortar por lo sano algunas relaciones, lo vamos a hacer con tal de que aquellas personas también puedan tener su propio encuentro contigo, Señor, cuando se encuentren lejos de aquel que tiene las bendiciones. Porque el día de hoy probablemente se sienten muy seguros porque están cerca de aquel que tiene bendiciones. Se están beneficiando de las bendiciones que tú has puesto en nosotros. Pero en el día que salgan de la casa nuestra, el día que salgan del abrigo de aquel que tiene las bendiciones, como le pasó a Lot, y estén en verdaderos problemas, que necesiten que los rescaten, como Lot fue rescatado, entonces, Señor, tú te vas a manifestar y ellos pueden ser rescatados verdaderamente. Por lo tanto, en el nombre glorioso de Jesús, yo te ruego que nos ayudes a poder discernir lo que tú quieres que hagamos y lo que nosotros hemos pensado hacer. Porque no queremos hacer lo que hemos pensado hacer, sino queremos hacer el llamado que tú nos has dado. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús ruego que haya caído en buena tierra y que pueda producir fruto. Y que si hay aquí personas que están enfrentando retos, que están enfrentando, oh Señor, pruebas, que están enfrentando dificultades, que su fe no falte, Señor. Y sobre todo, que su obediencia sea total. Que su obediencia sea total, para que las promesas que tú has prometido se derramen abundantemente sobre ellos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén.